Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video del curso de geografía, ¿sí? En el cual nosotros vamos a tratar ya esta última parte del curso, donde vamos a ver nosotros los siguientes contenidos. Ya para concluir el primer tema de geografía, que se refiere a lo que es la introducción al estudio, ¿no? La geografía. Tenemos los siguientes contenidos. Vamos a hablar el día de hoy de las escuelas o tendencias geográficas. Bien, donde vamos a encontrar aquí lo que es el posibilismo geográfico y el determinismo geográfico. Bien, también vamos a hablar en esta ocasión de lo que es los principios geográficos. Bien, entonces veamos nosotros lo siguiente. Empecemos por ahí. Las escuelas geográficas. ¿Qué son las escuelas geográficas? Las escuelas geográficas son aquellas que tratan de centrar, en este caso, su campo de acción sobre determinados aspectos del medio natural, bien, así como del accionar antrópico. Dentro de estas escuelas geográficas, nosotros vamos a encontrar dos, el posibilismo, como ya lo hablamos, y el determinismo, una alemana y la otra francesa. Entonces, veamos en sí de qué tratan estas escuelas geográficas. Primero tenemos allí el determinismo geográfico. Como bien sabemos, el determinismo geográfico es aquel que se desarrolla bajo la influencia del positivismo planteado por Augusto Comte. Bien, y es este determinismo aquel que va a ser estructurado por Federico Raxer, aunque anteriormente ya había sido mencionado pues por geógrafos griegos, ¿no? Esta tendencia, ¿qué nos plantea? La tendencia del determinismo nos plantea que el medio geográfico actúa como un factor que condiciona y por ende limita el desarrollo y la organización de los pueblos. Es la naturaleza quien va a influir en la evolución del hombre. Aquí hablamos de el poder de la naturaleza sobre el hombre. Bien, por ejemplo, las condiciones climáticas, ¿no? Las condiciones climáticas no presentan elementos favorables para la práctica de la agricultura. Las sociedades se verán obligadas a centrar su acción en otros quehaceres económicos. Bien, entonces, era labor pues de la geografía orientar las acciones del hombre teniendo en cuenta las condiciones del paisaje. Sabemos nosotros que, por ejemplo, si hablamos de agricultura, la agricultura depende bastante de lo que es el clima. Hay algunos productos, en este caso, que no tienen sus temporadas, como le dicen, ¿no? El mango es uno de ellos, que solamente se puede cultivar por temporadas. Entonces, aquí el clima es aquel que va a influir bastante. El clima, el suelo, bien, entre otros factores. Entonces, aquí hablamos de un determinismo geográfico. Recuerda, cuando es la naturaleza quien influye en el desarrollo de los pueblos, en el desarrollo del hombre. Bien, esta escuela del determinismo geográfico es alemana. ¿Por qué decimos que es alemana? Porque su máximo exponente es alemán, Federico Raxe. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, luego tenemos el posibilismo geográfico, una escuela francesa, porque su máximo expositor es un francés, el famoso Pablo Vidal de la Blache. El posibilismo geográfico es aquella tendencia que surge bajo la influencia del historicismo planteado por William Dilthey. Bien, esta tendencia, como ya hemos dicho nosotros, fue postulada, en este caso, por Pablo Vidal de la Blache, ¿sí? Y es quien sostiene que el medio geográfico no va a condicionar ni limitar el desarrollo de los pueblos. En esta tendencia se reconoce, a su vez, la importancia de los elementos naturales, pero recuerda que el hombre tiene la capacidad suficiente para reaccionar y generar modificaciones del paisaje según sus propias necesidades. Claro, porque por ejemplo, el hombre cuando quiere desarrollarse, cuando quiere avanzar, cuando quiere evolucionar, el hombre modifica ese espacio. Ese espacio de hoy en día nos encontramos muchos de nosotros en las zonas urbanas, ¿no? Y nos damos cuenta y retomamos un poquito lo que es historia, retrocedemos un poquito en el tiempo, no es lo mismo.
¿verdad? Todo esto ha ido cambiando, ha ido mejorando en parte. ¿Debido a qué ha ido cambiando? Debido a que el hombre tenía esa necesidad de desarrollarse. Y es por eso que nosotros decimos de que es el hombre que modifica la naturaleza para lograr una zona de confort, una zona de desarrollo. Bien, entonces aquí la frase que resalta es el poder del hombre sobre la naturaleza. Ya el nombre te lo dice, posibilismo geográfico. Quiere decir que en este caso está la posibilidad de modificar ese espacio de desarrollo. Muy bien, perfecto. Habiendo ya nosotros hablado de lo que es en este caso las tendencias de la geografía, hablemos ahora de los principios geográficos. Los principios geográficos son aquellas normas que rigen el estudio y accionar de la geografía, permitiendo realizar, como puesto allí, una investigación eficiente de los hechos o fenómenos geográficos. Son estos principios geográficos los que nos van a permitir conocer a fondo, ¿sí? Los hechos o fenómenos geográficos que se desarrollen aquí en nuestro espacio. Aquí nosotros vamos a hablar de cómo es que podemos determinar un hecho, dónde se ubica, dónde se localiza, cómo es que se presenta, cómo se origina, cuáles son sus características, de repente alguna comparación por allí de uno con otro. Entonces, todo eso lo vamos a ver en esta parte, el día de hoy, de lo que son los principios geográficos. Tenemos el primer principio, el principio de localización. El principio de localización fue propuesto por Federico Russell. En este principio, como el nombre de lo dice, localizar, ¿ya? Quiere decir que nosotros vamos a ubicar primero. Si queremos estudiar un hecho o fenómeno geográfico, tenemos que empezar por dónde es que se desarrolló. Bien, entonces vamos al principio de localización. Ubicar dónde se origina ese hecho o fenómeno. El principio de localización es aquel principio que para poder funcionar recurre a las famosas coordenadas geográficas. Recordemos que las coordenadas geográficas son aquellas que fueron construidas por Hiparco de Nicea. Bien, y cuando hablamos nosotros de coordenadas geográficas, nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que son la longitud, la latitud y la altitud. ¿Qué es la longitud, profe? La longitud es aquella distancia que nosotros encontramos entre meridianos. Para determinar la longitud, nosotros tomamos como referencia estos meridianos. Si hablamos de latitud, es aquella coordenada que se va a tomar como referencia el ecuador terrestre. Y si queremos hablar nosotros de la altitud, quiere decir que esta altitud toma como referencia el nivel del mar. La diferencia entre latitud y altitud es la siguiente. De cuando hablamos de altitud, esta altitud puede ser positiva o negativa. Positiva si se encuentra en la parte superior del nivel del mar y negativa si está debajo de este, ¿no? Por eso decimos nosotros, por ejemplo, 50 metros sobre el nivel del mar, una altitud positiva, 50 metros bajo el nivel del mar, una altitud negativa. Pero la latitud es aquella que ya sea al norte o al sur, va a ser siempre positiva. Muy bien. Perfecto. Ahora, luego de hablar de este principio de localización, que además decimos nosotros que nos permite conocer la superficie, el tamaño de ese medio geográfico, ¿no? Los límites que éste presenta, el sitio en sí donde se encuentra ubicado, hablemos ahora del principio de descripción. Descripción, ya el nombre te lo está diciendo, hay que describir. Y para poder describir nosotros un hecho o fenómeno geográfico, tenemos que señalar las características que éste presenta, los rasgos distintivos, las especificidades de este hecho o fenómeno. Y este principio de descripción, sabemos nosotros que fue propuesto por Pablo Vidal de la Blas. Recordemos, ¿quién era Pablo Vidal de la Blas? Lo hablamos en el video anterior, ¿no? Pablo Vidal de la Blas es aquel personaje que lo encontrábamos dentro del posibilismo geográfico. Bien, entonces ya sabemos, si queremos estudiar un hecho o fenómeno geográfico, hay que señalar sus características.
Bien, también tenemos el principio de comparación. Y este principio de comparación, o también llamado analogía, es aquel que, como el nombre te lo dice, hay que comparar. Y para hablar nosotros de una comparación, tenemos que señalar lo que son las semejanzas y las diferencias de estos hechos o fenómenos geográficos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los expositores de este principio de comparación? Pablo Vidal de la Blas y Carl Ritter. Ustedes por allí estarán diciendo, profesor, un ejemplo de principio de comparación. Podemos hablar de repente de alguna erupción volcánica, ¿no? Erupción volcánica alguna, por ejemplo, que se sitúe aquí en la parte del cinturón del fuego y otra que se desarrolle en la parte del cinturón Cáucaso-Himalayo. Bien, entonces, ¿cuál sería su semejanza allí? Que son erupciones volcánicas que pueden tener la misma intensidad, pero la diferencia más clara sería el lugar donde éste se desarrolla. Uno en el cinturón del fuego, que es aquel que bordea todo el Océano Pacífico, bien, y luego tenemos otro que se desarrolla en el cinturón Cáucaso-Himalayo, que está entre Europa, África y parte de Asia insular. Muy bien, entonces por ahí ya tenemos un ejemplo. El principio de causalidad. Causalidad, hay que ver, si nosotros estamos estudiando un hecho o fenómeno geográfico, tenemos que investigar cuál es la causa, el origen de este hecho o fenómeno geográfico. ¿Por qué es que este se origina? ¿No? ¿Y cómo se va a originar? Muy bien, este principio de causalidad tiene como exponente a Alexander von Humboldt. ¿Quién era Alexander von Humboldt? Recordemos, chicos, Alexander von Humboldt es el conocido como padre de la geografía moderna, es aquel personaje que también se le conoce como padre de la geografía física, padre de la geografía natural, ¿no? Muy bien, ahora, luego tenemos el principio de conexión o relación. Conexión o relación es aquel que nos dice, ¿no?, que todo hecho o fenómeno geográfico de una u otra forma guardan cierta relación para su ocurrencia. Bien, entonces aquí hablamos nosotros de este principio de conexión o relación. ¿Quién es su representante? El personaje llamado Jan Brunes. Y Jan Brunes, chicos, también es aquel personaje que va a exponer el principio de actividad, también llamado evolución, dinamismo, transformación, ¿no? Este principio de actividad dinámica quiere decir que está interactuando constantemente. Nos señala lo siguiente, nos señala de que en este caso el paisaje geográfico va a estar en un constante transformación, en una constante transformación. El paisaje geográfico va a cambiar constantemente, ¿no? ¿Y quién permite ese cambio del paisaje geográfico? El agente geográfico. ¿Y quién era ese agente? El hombre, porque es el hombre quien modifica el medio geográfico. Recuerda eso, por favor. Entonces, el principio de actividad, para ser claros, es aquel que nos dice de que todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo evoluciona, todo se transforma. Así como el hombre, ¿no? El hombre ha ido evolucionando, nos dice la ciencia. Así también como las especies. Hay especies que se han ido evolucionando. Las especies sufren un proceso de adaptación al medio, ¿no? Bien, entonces ahí hablamos también de un cambio. Estas especies que de repente encontrábamos nosotros años anteriores, ¿sí? Siglos anteriores, hoy en día ya no las vemos. Entonces estas especies han ido evolucionando también, ¿no? Así como el medio geográfico cambia, se transforma. Bien, listo, chicos. Entonces, es así como nosotros concluimos este primer capítulo llamado Introducción al estudio de la geografía. Y chicos, ya saben de que cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, pueden contactarme mediante la plataforma de Educay, chicos. También saben muy bien de que las tareas que se dejan cada 2 semanas siempre se van a encontrar subidas en la plataforma de Educay, ¿no? Allí mismo. Y todo video, como te recuerdo, por el medio donde lo estás viendo ahorita, mediante la plataforma de YouTube. Muy bien, chicos, entonces es así como nosotros concluimos este video y este primer capítulo de geografía.
Ya sabes, para recordar en la parte final las medidas, estamos en una situación de alerta. Hay que cuidarse, hay que protegerse por ti, por tu familia, porque mañana pesado tenemos que volver a vernos en las aulas, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces ya sabes, cuídate mucho, por favor, evita salir de casa, lávate bien las manos, ¿sí? Ahorita que tenemos esta situación que está pasando a nivel mundial, de preferencia, si de repente sales por ahí con tu familia a hacer algunas compras que te piden acompañarlos, utiliza doble mascarilla, ¿bien? Y cuando llegues a casa, lo primero que hay que hacer, bañarse. Y la esa ropita que trae de la calle, pues ponela allí para que luego se lave, ¿no? Se vaya, se lave. Muy bien, listo chicos, cuídense mucho entonces. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, hasta luego.